Trabajé 4 años en el extranjero para darles una vida de reyes. Pero al volver, vi que trataban a mi hija como a una sirvienta y la dejaban pasar hambre. No grité, no lloré. Solo les quité todo lo que tenían. Me llamo Paloma. Tengo 34 años y, durante los últimos 48 meses, he vivido como una máquina en Múnich, Alemania. Trabajé turnos dobles en un hotel de lujo, limpiando habitaciones hasta que mis manos se agrietaron por los químicos y mis pies se hincharon tanto que apenas cabían en mis zapatos. ¿Por qué? Porque tenía un sueño. Un sueño que valía cada segundo de dolor, cada noche solitaria mirando la nieve caer fuera de mi pequeña ventana. Ese sueño tenía nombre, Rocío, mi hija de 8 años. Y también tenía una promesa, darle a mis padres, don Tiburcio y doña Amparo, una vejez digna, lejos de las carencias que yo sufrí de niña. Esa noche, el reloj marcaba las 2 de la mañana cuando el taxi se detuvo frente a la casa en las afueras de Guadalajara. La lluvia caía con fuerza, golpeando el pavimento como si el cielo estuviera llorando mi regreso. Pagué al conductor con un billete de 500 pesos y le dije que se quedara con el cambio. Mis manos temblaban, no por el frío de la madrugada, sino por la emoción. No les había avisado. Quería ver sus caras. Imaginaba a mi madre llorando de alegría, a mi padre abrazándome con ese orgullo que rara vez mostraba, y sobre todo, a mi pequeña Rocío saltando a mis brazos, gritando, «Mamá», con esa voz dulce que solo escuchaba a través de las videollamadas pixeladas. La casa se veía imponente. Era una construcción de 2 pisos que yo había pagado ladrillo a ladrillo con mis remesas. La fachada estaba recién pintada de un color crema elegante, y las luces del jardín, automáticas y modernas, iluminaban el camino de entrada como si fuera la entrada de una telenovela. Suspiré, sintiendo un nudo de satisfacción en el pecho. Al menos, pensé, el dinero ha servido para que vivan bien. Saqué mi juego de llaves. La cerradura giró suavemente. Abrí la puerta de roble macizo y entré. El golpe de aire acondicionado me recibió primero. La casa estaba helada, mucho más fría que la noche lluviosa de afuera. Dejé mi maleta en la entrada y caminé hacia la sala. Lo que vi me dejó paralizada por un momento. No era un hogar familiar, parecía el vestíbulo de un club nocturno después de una fiesta desenfrenada. Había botellas vacías de tequila de reserva especial, de esas que cuestan más de 3.000 pesos cada una, rodando por el suelo de mármol. Cajas de pizza grasientas se apilaban sobre la mesa de centro de cristal importado. Y en el sofá, un mueble de cuero italiano que yo había comprado por catálogo hacía 6 meses, había manchas de vino tinto y ceniza de cigarro. «Mamá. Papá». Susurré, pero mi voz se perdió en el zumbido del refrigerador de doble puerta en la cocina. Nadie respondió. Subí las escaleras sigilosamente, con el corazón latiendo en la garganta. Fui directo a la habitación principal, la que había diseñado para Rocío. Empujé la puerta, esperando ver a mi niña durmiendo entre sábanas de princesas. Pero la habitación no era de Rocío. Las paredes, que yo había pedido pintar de lila suave, ahora estaban cubiertas de pósters de bandas de rock y chicas en bikini. El aire olía a sudor rancio y loción barata. En el centro, en una cama quinsice deshecha, roncaba mi hermano menor, Venancio. A sus 30 años, dormía con la boca abierta, rodeado de controles de videojuegos y bolsas de papas fritas. Mi sangre se heló. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Por qué mi hermano, el hombre que prometió buscar trabajo pronto, hace 10 años, estaba ocupando el cuarto de mi niña? Salí de allí cerrando la puerta con cuidado. Revisé la habitación de mis padres. Vacía. La cama perfectamente tendida, pero con maletas faltantes en el armario. Un miedo irracional empezó a trepar por mi espalda. Bajé las escaleras corriendo, revisando la habitación de huéspedes, la cocina, incluso la despensa. Nada. ¿Rocío? Llamé un poco más fuerte, el pánico empezando a quebrar mi voz. Entonces, escuché un sonido. Fue leve, casi imperceptible, tapado por el ruido de la lluvia. Un tosido. Seco, rasposo y débil.
Venía del patio trasero. Abrí la puerta corredera de la cocina y el viento húmedo me golpeó la cara. El patio estaba oscuro, pero la luz de la cocina iluminaba el fondo, donde estaba el cuarto de lavado. Era una pequeña estructura de concreto, pensada para guardar la lavadora, la secadora y las escobas. Un lugar húmedo, sin aislamiento térmico, donde en invierno el frío calaba hasta los huesos. Caminé hacia allá, mis zapatos de tacón hundiéndose en el lodo del jardín descuidado. El sonido se repitió. Otro tosido, seguido de un gemido que sonaba más a un animal herido que a una persona. Llegué a la puerta de metal del cuarto de lavado. Intenté abrirla. Estaba trabada. No tenía cerradura, pero alguien había pasado un cerrojo de acero por fuera y le había puesto un candado pequeño. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, golpeando el metal frío. Abuelita, una voz, un susurro apenas audible, me respondió desde adentro. Ya acabé de lavar, por favor, tengo frío, no me pegues. El mundo se detuvo. Esa no era la voz de mi madre. Era la voz de mi hija. Sentí una fuerza que no sabía que tenía. Corrí al cobertizo de herramientas, agarré una barra de hierro oxidada y regresé a la puerta. Con 3 golpes llenos de furia y desesperación, reventé el candado. El metal chilló y cedió. Abrí la puerta de golpe. El olor me golpeó antes que la imagen. Olía a humedad, a orina vieja, a ropa sucia y a enfermedad. Busqué el interruptor de la luz, pero no había foco, solo un cable pelado colgando del techo. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló el infierno. Rocío estaba acurrucada en una esquina, sobre un montón de toallas viejas y sucias. No tenía colchón. No tenía cobijas, solo se tapaba con una cortina vieja y raída. Llevaba puesta una camiseta que le quedaba enorme, llena de agujeros, y unos pantalones cortos que dejaban ver sus piernas. ¿Sus piernas? Dios mío, sus piernas eran 2 palillos. Las rodillas sobresalían como piedras en un camino seco. Rocío. Grité, tirando el teléfono y lanzándome hacia ella. La levanté en mis brazos. No pesaba nada. Era como levantar un pájaro herido, puro hueso y piel frágil. Su piel ardía. Tenía una fiebre altísima, su frente estaba empapada en sudor frío, pero su cuerpo temblaba violentamente. Abrió los ojos. Esos ojos grandes y marrones que yo recordaba llenos de luz, ahora estaban hundidos, rodeados de ojeras moradas y profundas. Me miró sin reconocerme al principio, la fiebre nublando su mente. Mamá, susurró, pero no como un saludo, sino como una alucinación. Mamá va a venir, ella me va a traer una muñeca. Soy yo, mi amor. Soy mamá. Estoy aquí, sollocé, apretándola contra mi pecho, tratando de transferirle todo mi calor. Miré a mi alrededor con la linterna. En el suelo, junto a donde ella dormía, había un plato de plástico de los que se usan para las mascotas. Dentro, había restos de fideos fríos y pegajosos, ya con manchas verdes de moho, y una tortilla tan dura que parecía una piedra. Mi hija, la nieta de los dueños de la casa, estaba viviendo peor que un perro callejero en mi propia propiedad. La saqué de allí cargando, corriendo bajo la lluvia hacia la casa principal. Al entrar en la calidez artificial de la sala, la luz de las lámparas reveló los detalles que la oscuridad había ocultado. Los brazos de Rocío tenían moretones. Algunos viejos, amarillentos, otros nuevos, morados y azules. Sus manos, esas manitas que deberían estar sosteniendo lápices de colores, estaban rojas, agrietadas y despellejadas, claramente por el contacto constante con detergentes y agua fría. La acosté en el sofá de cuero italiano, sin importarme si su ropa sucia manchaba el mueble caro. Corrí a buscar el botiquín. Mientras le daba un jarabe para la fiebre que siempre traía conmigo desde Alemania, mis ojos se posaron en la mesa del comedor. Allí, junto a un florero de cristal de Bohemia, había un sobre de una agencia de viajes. Me acerqué, con Rocío gimiendo suavemente en el sofá. Saqué los papeles.
Eran 3 boletos de avión en primera clase. Destino, Los Cabos. Fecha de salida, ayer por la mañana. Duración, 10 días. Nombres de los pasajeros, Rogelio Tiburcio Fernández, María del Amparo González y Venancio Fernández. Costo total del paquete vacacional, 180.000 pesos. La fecha del pago coincidía exactamente, con precisión quirúrgica, con el día en que yo había transferido 200.000 pesos para, supuestamente, reparar una grieta peligrosa en el techo que amenazaba con derrumbarse sobre la cama de la niña. Miré a mi hija, temblando en el sofá, desnutrida y enferma. Miré los boletos de avión de lujo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La paloma que lloraba por extrañar a su familia murió en esa sala fría. Y en su lugar, nació una mujer hecha de hielo y fuego, una mujer que ya no buscaba amor, sino justicia. Y mi justicia no iba a ser gritos ni llantos. Mi justicia iba a ser tan fría y calculada como los números en mi cuenta bancaria. No esperé al amanecer. Envolví a Rocío en una manta de lana gruesa que encontré en el armario de mis padres, una manta que, irónicamente, olía a suavizante caro, mientras mi hija olía a humedad, y la llevé a mi auto. Era una camioneta SUV del año, comprada a mi nombre pero usada exclusivamente por mi hermano Venancio, según el odómetro y el olor a cigarro impregnado en la tapicería. Conduje bajo la lluvia torrencial hacia la mejor clínica privada de la zona. No me importaba el costo. Tenía mis ahorros en euros, una cuenta de emergencia que ellos no conocían. En la sala de urgencias, el médico de guardia, un hombre canoso con mirada severa, tomó a Rocío de mis brazos. Cuando le quité la manta para que la examinara, escuché como una enfermera ahogaba un grito. Me quedé en la sala de espera, paseando de un lado a otro como una leona enjaulada. Cada minuto era una tortura. 40 minutos después, el médico salió. Su rostro ya no era severo, era de pura indignación contenida. Señora Paloma, dijo, mirando su portapapeles. Necesito hablar con usted muy seriamente. Dígame, doctor. ¿Cómo está mi hija? Estable, por ahora. Le hemos puesto suero y antibióticos intravenosos. Pero su condición es crítica. Tiene una neumonía avanzada que, si hubiera esperado 24 horas más, habría sido fatal. Pero eso no es lo peor. El médico se quitó los lentes y me miró a los ojos, juzgándome. La niña presenta un cuadro de desnutrición crónica, de segundo grado. Le faltan vitaminas esenciales, tiene anemia severa y su peso está 12 kilos por debajo de lo normal para una niña de su edad y estatura. Además, hizo una pausa, como si le doliera decir lo siguiente. Tiene marcas de violencia física. Pellizcos en los brazos, golpes en la espalda baja, y lo que parecen ser quemaduras de cigarro cicatrizadas en los muslos. Y sus manos tienen dermatitis por contacto con químicos abrasivos, como si hubiera estado lavando ropa con lejía sin protección durante meses. Señora, por ley estoy obligado a reportar esto al Ministerio Público y al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Sentí que las rodillas me fallaban. Me dejé caer en una silla de plástico. Doctor, dije con la voz quebrada pero firme, yo acabo de aterrizar de Alemania hace 4 horas. No la he visto en 4 años. La dejé al cuidado de mis padres. Por favor, haga el reporte. Haga todo lo que tenga que hacer. Yo seré la primera en testificar. El médico suavizó su expresión al ver mi desesperación genuina. Asintió y regresó a cuidar a Rocío. Mientras esperaba, mi teléfono vibró. No era mi madre. Era un número local que no tenía guardado, pero que reconocí vagamente. Contesté. Bueno. ¿Paloma? ¿Eres tú, hija? Soy tu tío Efrén. El tío Efrén. El hermano mayor de mi padre. El único de la familia que siempre fue considerado la oveja negra, porque nunca tuvo dinero y vivía en una casita humilde a 3 cuadras de la mansión que yo construí para mis padres. Tío, susurré, y las lágrimas que había contenido empezaron a salir. Te vi llegar, mija.
Estaba despierto por mi reumatismo y vi el taxi parar frente a la casa. Vi que sacaste a la niña hace un rato. ¿Están en la clínica Santa María? Voy para allá. 20 minutos después, el tío Efrén entró en la sala de espera. Caminaba apoyado en un bastón, vistiendo una chamarra vieja y desgastada. Al verme, me abrazó. Un abrazo sincero, sin olor a alcohol ni perfume caro, solo olor a viejo y a honestidad. Perdóname, Paloma, me dijo, sentándose a mi lado con dificultad. Perdóname por no haber hecho más. Tío, ¿tú sabías? Pregunté, secándome las lágrimas. Efrén suspiró, sacando un pañuelo de tela de su bolsillo. Sabía que la trataban mal, pero no sabía cuánto. Tu padre. Don Tiburcio, se ha vuelto un monstruo con el dinero que mandas. Puso una cerca eléctrica y cámaras de seguridad. Nadie puede entrar. Le dijo a todo el vecindario que te fuiste a Europa a putear y que abandonaste a la niña. Que ellos eran unos santos por recogerla. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. ¿Y Venancio? Ese parásito es el peor, escupió Efrén con desprecio. Se pasa el día jugando y trayendo amigos. A la niña la tienen de sirvienta, Paloma. La he visto desde la azotea de mi casa. La levantan a las 5 de la mañana para barrer el patio y lavar el coche de tu hermano. Si no lo hace bien, no le dan de comer. ¿Por qué no me llamaste? Reclamé, aunque sabía que era injusto. Lo intenté. Exclamó él. Pero tu madre. Doña Amparo cambió tu número en mi agenda vieja. Y cuando iba a la casa a reclamar, me echaban los perros. Literalmente, compraron 2 Dobermans. Pero mira. Efrén sacó un teléfono celular antiguo, con la pantalla estrellada. Logré grabar esto hace 2 semanas. Iba a ir a la policía, pero tenía miedo de que tu padre usara sus contactos y el dinero para volteármela y quitarme mi casita. Pero ahora que estás tú. Me entregó el teléfono. Le dio play a un vídeo granulado, tomado desde una altura a distancia. En la pantalla pequeña, vi el patio trasero de mi casa. Vi a Rocío, mucho más delgada de lo que recordaba, cargando una cubeta de agua que se veía más pesada que ella. Tropezó y el agua sucia se derramó sobre los tenis blancos inmaculados de alguien. La cámara se movió y enfocó a Venancio. Llevaba gafas de sol y una cadena de oro gruesa en el cuello. Lo vi gritar algo que el micrófono no captó bien, y luego... Luego lo vi levantar la pierna y darle una patada a mi hija en las costillas. Rocío cayó al suelo, haciéndose un ovillo. Venancio no se detuvo. Le tiró el trapeador encima y señaló el suelo, obligándola a limpiar de rodillas mientras él se reía y encendía un cigarro. Y al fondo de la imagen, sentada en una mecedora bajo la sombra, estaba mi madre, doña Amparo. No se levantó. No gritó. Solo siguió bebiendo su vaso de refresco, mirando la escena como quien mira la televisión. Devolví el teléfono a Efrén. Sentí un frío absoluto en el estómago. Ya no había dudas. Ya no había excusas de, es que son estrictos, o, es por su bien. Eran sádicos. Eran parásitos que se alimentaban de mi sangre y torturaban a mi cría. Gracias, tío, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Guárdame ese vídeo. Lo voy a necesitar. ¿Qué vas a hacer, mija? ¿Vas a encararlos cuando vuelvan? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la lluvia que empezaba a amainar. El amanecer gris empezaba a iluminar la ciudad. No, tío. Encararlos sería darles la oportunidad de defenderse. Sería darles tiempo de inventar mentiras. Voy a hacer algo mucho peor. Me giré hacia él, y Efrén se estremeció al ver mi expresión. Voy a quitarles hasta el aire que respiran. Cuando vuelvan de sus vacaciones de lujo, desearán haberse quedado en ese avión para siempre. El médico salió de nuevo. La niña está despierta. Pregunta por usted. Entré en la habitación.
Rocío estaba conectada a máquinas, pero sus ojos estaban abiertos. Me acerqué y le besé la frente. Mamá, susurró, su voz un poco más fuerte gracias al suero. ¿De verdad eres tú? ¿No es un sueño? No es un sueño, mi amor. Mamá está aquí. Y te juro por mi vida que nunca, nunca nadie te volverá a hacer daño. Tengo miedo de que vuelva el tío Venancio, dijo ella, encogiéndose. Dijo que si te decía algo, me iba a encerrar en el sótano con las ratas. Acaricié su cabello enmarañado. El tío Venancio no va a volver a acercarse a ti. Ni él, ni los abuelos. A partir de hoy, ellos son el pasado. Tú y yo somos el futuro. Salí de la habitación un momento después para hacer una llamada. No a la policía, todavía no. Llamé a mi abogado en la Ciudad de México, un hombre implacable que me había ayudado a comprar la casa blindando las escrituras. Licenciado, dije cuando contestó. Necesito que prepare unos documentos urgentes. Voy a vender una propiedad. Y necesito revocar un poder notarial con efecto inmediato. Sí, hoy mismo. No me importa cuánto cueste. Eran las 11 de la mañana cuando mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, la pantalla mostraba el nombre, mamá. Me quedé mirando el aparato durante 10 segundos, respirando hondo para controlar el temblor de mis manos. Estaba sentada en la cafetería del hospital, con una taza de café negro que ya se había enfriado. Deslicé el dedo para contestar, pero activé la función de grabación de llamadas. ¿Bueno? Contesté, forzando mi voz para que sonara normal, tal vez un poco cansada, como solía estar después de mis turnos en Alemania. Hijita de mi vida. La voz de doña Amparo resonó chillona y alegre, con un fondo de música tropical y el sonido lejano de olas. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te llegó bien el estado de cuenta? Hola, mamá. Sí, todo bien. Oigo mucho ruido, ¿dónde están? Hubo una pausa breve, casi imperceptible para alguien que no estuviera buscando la mentira. Ay, mija, pues ¿dónde vamos a estar? Aquí en la casa de tu tía Berta, en el pueblo. Ya ves que ella cumplió años y nos invitó a pasar el fin de semana. Estamos haciendo una carne asada en el patio. ¡Qué calor hace aquí! La mentira era tan fluida, tan natural, que me dio náuseas. Tía Berta vivía en un pueblo polvoriento a 2 horas de ahí, no en una playa paradisíaca. ¡Qué bueno, mamá! ¿Y Rocío? ¿Cómo está mi niña? Quiero hablar con ella. Ay, qué pena, Paloma. Fíjate que la chamaca se fue con sus primitos al río a nadar y dejó el teléfono aquí. Ya sabes cómo son los niños, inquietos. Pero está re bien, está gordita y chapeteada. Come que da gusto. Apreté el teléfono tan fuerte que temí romperlo. Pensé en mi hija, a 10 metros de mí, con una sonda en la nariz y los huesos marcados, mientras su abuela decía que estaba gordita. Entiendo, dije, sintiendo el sabor metálico de la sangre al morderme el labio. Oye, mamá, te llamaba porque me llegó un bono extra en el trabajo. Un bono muy grande. Estaba pensando en mandarles unos 5.000 euros más para que, no sé, quizás cambien los muebles de la sala o compren ropa. Al otro lado de la línea, pude escuchar casi físicamente cómo se les dilataban las pupilas por la avaricia. El sonido de fondo pareció silenciarse, como si ella hubiera tapado el micrófono para avisar a los demás. ¡Ay, hija! ¡Qué bendición! Su voz bajó un tono, volviéndose conspiradora y lastimera. Justo te iba a decir, fíjate que a tu hermano Venancio le robaron la computadora con la que estudia. El pobre está destrozado. Y tu papá, bueno, le duele mucho la espalda, necesita un colchón ortopédico especial. Ese dinero nos caería como agua de mayo. Perfecto, dije, y una sonrisa fría, carente de toda emoción, se dibujó en mi rostro. Se los voy a mandar. Pero necesito unos días para que el banco autorice la transferencia internacional. Quizás tarde una semana. No te preocupes, mi amor.
Nosotros esperamos. Tú eres un ángel, Paloma. Un ángel que Dios nos mandó. Sí, mamá. Soy un ángel. Disfruten la carne asada en casa de la tía. Colgué. Un ángel. Sí, yo iba a ser el ángel exterminador. Salí del hospital dejando a Rocío al cuidado de las enfermeras y del tío Efrén, quien prometió no separarse de ella ni un segundo. Fui directo a una agencia inmobiliaria que tenía un letrero enorme en la avenida principal: compramos tu casa hoy, pago de contado. Entré con mis gafas de sol y mi abrigo europeo, proyectando una imagen de mujer de negocios que no tiene tiempo que perder. Me atendió un agente joven, con traje brillante y sonrisa de tiburón. Buenas tardes. Quiero vender una casa. Hoy. El agente parpadeó. Señora, el mercado está un poco lento, normalmente tomamos de 3 a 6 meses para. No me entendió, lo interrumpí, sacando las escrituras originales de mi bolso y poniéndolas sobre el escritorio. Es una casa en la zona de las colinas. 250 metros cuadrados de construcción, acabados de lujo, mármol, cocina integral importada. Está valuada en 4 millones de pesos. La vendo por 3 millones, si me dan el cheque de caja en 72 horas. El agente casi se atraganta con su propia saliva. Una casa de 4 millones por 3. Era el negocio de su vida. ¿La casa está a su nombre?, preguntó, tratando de ocultar su entusiasmo. 100%. Soy la única propietaria. Aquí está el certificado de libertad de gravamen actualizado hoy mismo. ¿Y está habitada? Está vacía de inquilinos legales, respondí con calma. Solo hay muebles que no quiero. La condición es que se vende como cuerpo cierto, vacía. Yo me encargo de sacar todo antes de la firma. Trato hecho, dijo él, extendiendo la mano. Prepararé el contrato de promesa de compraventa ahora mismo. Salí de la inmobiliaria y me dirigí a la notaría. Allí, firmé la revocación irrevocable del poder notarial que había otorgado a mis padres 4 años atrás. Ese papel, que les daba derecho a manejar mis cuentas bancarias locales y hacer trámites en mi nombre, ahora no valía más que el papel higiénico. Luego, fui al banco. Me senté con el gerente. Quiero cerrar la cuenta mancomunada número 4578, dije. Señora Paloma, veo que hay movimientos recientes, dijo el gerente tecleando. Hay retiros constantes en cajeros de Los Cabos. Sí, son cargos no reconocidos por la titular principal, que soy yo, mentí, o tal vez no tanto. Bloqueé las tarjetas adicionales inmediatamente. Y transfiera el saldo restante, que veo que son apenas 12.000 pesos de los 100.000 que dejé, a mi cuenta personal. Hecho. Las tarjetas dejarán de funcionar en 3, 2, 1. Listo. Declinadas. Miré mi reloj. Eran las 4 de la tarde. En Los Cabos, mis padres y mi hermano probablemente estarían pidiendo la cuenta de una comida lujosa frente al mar. Imaginé el momento exacto en que el mesero regresara con la tarjeta y dijera, lo siento señor, tarjeta rechazada. Imaginé a mi padre poniéndose rojo, intentando con otra, y otra, mientras la gente miraba. Pero eso era solo el aperitivo. El plato fuerte estaba por venir. Contraté a una empresa de mudanzas y limpieza profunda. Les di instrucciones muy precisas. Quiero que saquen todo. Todo. Camas, sofás, televisores, ropa, platos, hasta el papel de baño. ¿A dónde lo llevamos, señora?, preguntó el capataz. La ropa de hombre y mujer adulto, a la basura o a una trituradora, no me importa. Los muebles y electrodomésticos, llévenlos al orfanato, Pequeños Ángeles, en el centro. Díganles que es una donación anónima. Y las cosas del cuarto de la niña, mi voz se quebró un instante. Esas tírenlas. Están contaminadas de tristeza. Le compraré todo nuevo. Durante los siguientes 6 días, supervisé el desmantelamiento de mi vida anterior.
Vi cómo se llevaban el sofá donde mi madre se sentaba a ver novelas mientras mi hija pasaba hambre. Vi cómo desmontaban la cama king size donde mi hermano dormía sus borracheras. Vi cómo vaciaban el refrigerador lleno de comida gourmet que mi hija nunca probó. La casa quedó desnuda. Solo paredes blancas y pisos de mármol frío. Era un eco. Un esqueleto. El día de la firma de la venta, el agente inmobiliario me entregó un cheque de caja por 3 millones de pesos. ¿Estás segura de esto?, preguntó, mirando la casa vacía. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. Pero no le entregué las llaves todavía. El contrato dice que tengo posesión hasta el día 15. Mis inquilinos vuelven el 14. Quiero darles una última bienvenida. Cambié todas las cerraduras de la casa, incluyendo la del portón eléctrico. Y en la entrada, pegué con cinta adhesiva industrial una copia de la orden de restricción que mi abogado había conseguido esa mañana, basada en el reporte médico de lesiones y desnutrición. Todo estaba listo. La ratonera estaba abierta, esperando a que las ratas volvieran a casa. Los últimos días de espera fueron una mezcla extraña de paz y ansiedad. Rocío mejoraba rápidamente. Con la buena alimentación, los antibióticos y, sobre todo, el afecto constante, el color volvía a sus mejillas. Ya no parecía un esqueleto. Se reía con las caricaturas y me abrazaba fuerte cada vez que yo salía de la habitación. El día 10 llegó. Era un martes soleado. Según el itinerario de vuelo que encontré, el avión de mis padres aterrizaba a las 2 de la tarde. Entre recoger maletas y el taxi, estarían en la casa a las 3:30. Yo estaba allí desde las 2. No estaba sola. Tío Efren estaba conmigo, sentado en una silla plegable que habíamos traído, con una expresión de satisfacción sombría en su rostro curtido. También estaban 2 guardias de seguridad privada que contraté, hombres grandes y serios, parados discretamente en el jardín. Y, por supuesto, tenía mi teléfono listo, conectado a una pequeña bocina Bluetooth escondida. A las 3:45, un taxi amarillo del aeropuerto se detuvo frente al portón. Desde la ventana del segundo piso, oculta tras una persiana, la única que dejé, los observé. Bajaron del taxi con la piel bronceada y sombreros de paja ridículos. Venancio traía una botella de licor en la mano, riendo de algo que dijo el taxista. Mi madre cargaba bolsas de duty free. Se veían felices. Se veían prósperos. Se veían ajenos al huracán que estaba a punto de golpearlos. Mi padre, don Tiburcio, se acercó al panel del portón eléctrico. Presionó el control remoto que llevaba en el llavero. Nada pasó. Lo presionó de nuevo, más fuerte, apuntando al sensor como si fuera una pistola. Nada. Maldita sea. Lo escuché gritar. Seguro se fue la luz otra vez. Venancio, paga el taxi y ayúdame a abrir la puerta peatonal. Venancio pagó de mala gana y se acercó. Metió su llave en la puerta pequeña del portón. La llave no giró. ¿Qué pasa?, preguntó doña Amparo, abanicándose con su sombrero. Me estoy asando aquí. Abran rápido. No gira, dijo Venancio, forcejeando. Parece que cambiaron la chapa. ¿Cómo que cambiaron la chapa?, bramó mi padre. Quítate, inútil. Tiburcio intentó con su llave. La empujó, la sacudió, pateó la puerta. El metal resonó, pero la puerta no cedió. Empezaron a tocar el timbre frenéticamente. Fue entonces cuando presioné el botón del portón desde adentro. El motor zumbó y el portón de hierro negro se deslizó lentamente, revelando el jardín delantero. Al fin, exclamó mi madre. Seguro fue esa estúpida de Rocío que le movió a algo. Cuando la agarre le voy a dar una tunda que... Entraron arrastrando sus maletas, refunfuñando. Caminaron hacia la puerta principal de la casa, que estaba entreabierta. Empujaron la puerta y entraron en tropel. Ya llegamos, gritó mi padre.
Rocío, ven a bajar las maletas. Y tráeme un vaso de agua helada, rápido. Sus voces resonaron de una manera extraña. Un eco hueco, metálico. Se detuvieron en seco en el vestíbulo. Sus ojos recorrieron el espacio. Donde debería estar la consola de entrada con el espejo dorado, había pared blanca. Donde debería estar la sala de estar con el sofá de cuero y la televisión gigante, había vacío. No había nada. Ni una silla, ni una alfombra, ni una lámpara. La casa era una caja blanca, inmensa y vacía. ¿Qué? Balbuceó Venancio, dejando caer su botella de licor, que estalló contra el suelo de mármol. ¿Nos robaron?, gritó mi madre, llevándose las manos a la boca. Nos robaron todo. Llamen a la policía. No fue un robo, dije, saliendo de la cocina con paso firme. El sonido de mis tacones resonó como disparos en el espacio vacío. Los tres se giraron hacia mí como si hubieran visto un fantasma. ¿Paloma?, preguntó mi padre, con los ojos desorbitados. ¿Qué haces aquí? ¿Tú hiciste esto? Me detuve a 5 metros de ellos. Tío Efren salió detrás de mí y se paró a mi lado, cruzado de brazos. Bienvenida a casa, familia, dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Espero que hayan disfrutado los cabos. Porque esa fue la última vez que durmieron en una cama blanda. ¿De qué estás hablando, niña estúpida?, reaccionó mi madre, pasando del shock a la furia en un segundo. ¿Dónde están mis muebles? ¿Dónde está mi ropa? ¿Y dónde está Rocío? Tus muebles, dije con calma, fueron donados a un orfanato, donde servirán a gente que sí los necesita. Tu ropa fue triturada. ¿Y Rocío? Rocío está a salvo, lejos de ustedes, monstruos. Venancio dio un paso hacia mí, con los puños cerrados. Tú no tienes derecho. Todo esto es nuestro. Tú nos lo diste. Devuélveme mis cosas o te juro que te rompo la cara. Hice una señal con la mano. Los 2 guardias de seguridad salieron de las sombras del pasillo, imponiendo su presencia física. Venancio se detuvo en seco, acobardado. Corrección, dije, sacando una carpeta de documentos. Esta casa era mía. Y digo, era, porque la vendí hace 3 días. Los nuevos dueños toman posesión mañana a las 8 de la mañana. Lo que significa que ustedes están invadiendo propiedad privada. Tú no puedes vendernos la casa, gritó mi padre, con la cara roja de ira. Yo soy tu padre. Yo te crié. Todo lo que ganas me lo debes. Te lo debía, corregí. Hasta que decidiste que era buena idea gastarte el dinero de la reparación del techo en un viaje de lujo mientras tu nieta se moría de neumonía en el cuarto de lavado. Saqué las fotos del hospital. Las fotos de Rocío en los huesos, las fotos de los moretones. Las tiré al suelo, deslizándose hasta sus pies. Mírenlas, ordené, mi voz subiendo de tono por primera vez. Miren lo que hicieron. La dejaron durmiendo en el suelo, comiendo sobras, enferma, sola, mientras ustedes tragaban langosta en la playa. Mi madre ni siquiera miró las fotos. Solo me miró a mí con odio puro. Esa niña es una carga. Una malagradecida igual que tú. Le dimos techo y comida. Si estaba flaca es porque no quería comer. Cállate. El grito salió de mi garganta como un rugido. No te atrevas a hablar de ella. Respiré hondo, recuperando mi frialdad. Se acabó. Tienen 5 minutos para sacar sus maletas de aquí y largarse. Si no se van, los guardias los sacarán a la fuerza. Y la policía está en camino con una orden de aprehensión por abuso infantil y negligencia criminal. Ah, y por cierto. Sonreí, esa sonrisa final del verdugo. Esta mañana fui a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Les entregué todos los estados de cuenta de los últimos 4 años.
Les mostré cómo recibieron más de 3 millones de pesos en sus cuentas personales sin declarar un solo centavo de impuestos. Les expliqué que no tienen empleo ni negocio. Creo que van a tener una auditoría muy interesante pronto. La evasión fiscal es un delito federal, papá. Y en la cárcel no hay servicio a la habitación. El color desapareció del rostro de mi padre. Venancio empezó a temblar. Mi madre se dejó caer al suelo, llorando, pero no de arrepentimiento, sino de miedo por sí misma. Paloma, hija, balbuceó mi padre, cambiando su tono a uno suplicante. No puedes hacernos esto. Somos tu sangre. Somos viejos. ¿A dónde vamos a ir? Miré mi reloj. Son las 4 de la tarde. El último autobús al pueblo de la tía Berta sale a las 5. Si corren, quizás lleguen. Saqué un billete de 500 pesos de mi bolsa, el mismo cambio que me dio el taxista la noche que llegué, y lo dejé caer suavemente sobre las fotos de mi hija maltratada. Para el pasaje. Que les aproveche. Me di la vuelta y salí de la casa, seguida por tío Efrén. Detrás de mí, escuché los llantos de mi madre y los gritos impotentes de mi padre. No miré atrás. Ni una sola vez. La caída de la familia Tiburcio fue rápida y pública. Expulsados de la casa, intentaron refugiarse con vecinos, pero el vídeo de tío Efrén ya había circulado por todo el grupo de WhatsApp de la colonia. Nadie les abrió la puerta. La gente que antes adulaba a don Tiburcio por sus fiestas, ahora le cerraba las cortinas en la cara. La vergüenza social fue devastadora. Tuvieron que irse a la central de autobuses, arrastrando sus maletas de marca por el asfalto sucio, bajo la mirada burlona de los que conocían la historia. Venancio intentó vender su ropa y relojes, pero descubrió que sin facturas y con la prisa, los empeños le daban una miseria. Su coche deportivo, que legalmente estaba a mi nombre, fue recuperado por la agencia donde lo compré, ya que dejé de pagar las mensualidades y devolví la unidad voluntariamente. Se quedó a pie. En cuanto a mis padres, la auditoría del SAT fue brutal. Al no poder justificar sus ingresos y gastos millonarios, les congelaron las pocas cuentas que les quedaban y les impusieron multas que tardarán 3 vidas en pagar. Ahora viven en un cuarto prestado en casa de una pariente lejana que los odia, sobreviviendo con la pensión mínima del gobierno. Yo no me quedé para ver el final de su miseria. 3 semanas después, Rocío y yo estábamos en un avión rumbo a Frankfurt. Mi hija miraba por la ventanilla, fascinada por las nubes. Ya había recuperado 3 kilos. Llevaba un vestido nuevo, limpio y bonito, y en sus brazos sostenía una muñeca que no soltaba ni para dormir. Mamá, me dijo, girándose hacia mí con esa inocencia que milagrosamente no habían logrado destruir. ¿En Alemania hace frío? Sí, mi amor. Hace frío, le respondí, acomodándole el cabello. Pero nuestra casa tendrá calefacción. Y chimenea. Y mantas calientes. Y nunca, nunca más tendrás frío en el corazón. Me miró y sonrió. Una sonrisa genuina, que llegó a sus ojos. Te quiero, mamá. Gracias por volver por mí. Esas palabras sanaron la última herida que me quedaba. Han pasado 6 meses desde entonces. Vivimos en un apartamento pequeño pero acogedor cerca de los Alpes. Rocío va a la escuela, está aprendiendo alemán a una velocidad increíble y tiene amigas. Ya no esconde comida bajo la almohada, por si acaso. Ya no se sobresalta cuando alguien levanta la voz. A veces, por las noches, cuando ella duerme, pienso en lo que hice. Pienso en mis padres, ancianos y arruinados, viviendo en la pobreza. Pienso en mi hermano, probablemente huyendo de sus deudas. Me pregunto si fui demasiado cruel. Me pregunto si debí haberles dejado algo, tal vez un pequeño departamento o una cuenta con lo mínimo. Después de todo, compartimos la misma sangre. Pero luego, recuerdo el cuarto de lavado. Recuerdo el frío. Recuerdo la tos de mi hija y el plato con moho. Recuerdo los boletos a Los Cabos comprados con el dinero de su medicina. Y entonces, duermo tranquila.
Porque aprendí la lección más importante de todas: la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y cuando la sangre se vuelve veneno, tienes que cortarte el brazo para salvar el cuerpo. Les dejé 500 pesos y la ropa que llevaban puesta. ¿Creen que fui demasiado dura? ¿O creen que, en realidad, fui demasiado generosa al no dejarlos pudrirse en la cárcel? Esa es una pregunta que ustedes tendrán que responder. Yo ya tengo mi respuesta, y la veo sonreír cada mañana cuando despierto a mi hija.